Amada Iglesia de Dios, paz. Demos gracias a Dios en esta bella y hermosa mañana, ¿verdad, hermano? Que corresponden a un santo sábado, ¿verdad? Sábado glorioso. Qué bueno volvernos a ver a los 8 días nuestros rostros, llenos de salud y radiantes de alegría. Así, carísimos hermanos, pues en esta oportunidad, grande motivo de gozo que hay en nosotros, ¿verdad? Porque comenzaremos el 4º trimestre, ¿verdad, hermanos? Con lecciones muy interesantes para nuestras vidas. Es de aplicar todo nuestro interés para poder aprender de las Sagradas Escrituras de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo se titula, hermanos, el tema? ¡Qué poquitos! ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Así se llama, ¿verdad? Los que tuercen las Escrituras. Eso es, hermano. Vamos a ver en 2 de Pedro y luego vamos a encomendarnos al Señor. (2:16). Segunda de Pedro 2:1 al 3. Leamos, hermanos. Dice así. Amén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Doblemos rodillas, carísimos hermanos, y pidamos la dirección a nuestro Padre Celestial. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, Dios Todopoderoso, usted que mora allá en las alturas de los cielos, Señor, en estas horas, Padre bueno, estamos de rodillas, bendito Dios, adorándole, Señor, y pidiendo su dirección, para que sea usted, bendito Dios, quien tome control de nuestra mente, Señor. Tome control de nuestro corazón, bendito Padre. Que sea usted, bendito Dios, en medio de nosotros. Padre bueno, pues aquí está su iglesia, Señor, deseosa de alcanzar ese conocimiento, bendito Dios, crecer en la gracia y en sabiduría. Así, Padre mío, en sus manos nos encomendamos, en sus manos nos depositamos, Señor, para que usted gobierne todo nuestro ser, bendito Padre. Le ruego por mí, Señor, que me ayude, bendito Dios de los cielos, para poder ser el portavoz, hablar en libertad y con confianza de su palabra, Señor. Padre bueno, que tenga que hablar, bendito Dios, con apego a la verdad, tal como lo hicieron aquellos hombres del ayer. Santísimo Padre, tómeme, Señor, como un instrumento de su justicia, Señor, que pueda hablar con seguridad, motivando a su iglesia y apercibiéndola, bendito Dios, porque vivimos en los tiempos finales, la dispensación que corresponde a este santo evangelio, Señor, donde sus profecías, su palabra se cumple ante nuestros ojos. Padre bueno, ayúdenos a ser precavidos, a ser sabios, a ser temerosos. Padre bueno, ayúdenos, porque los tiempos que vivimos, Padre mío, sabemos que hay tanta libertinaje, Señor, y tanta apostasía, Señor, donde aún los escogidos podemos ser engañados. Padre bueno, ayúdenos a ser vigilantes, a ser personas de oración, Señor, a entregarnos cada día, Señor, para servirle mejor en lo íntimo de nuestra vida. Que usted vea, Señor, nuestro propósito. Santísimo Padre, en esta mañana se lo suplico todo en el nombre de Jesús.
Amén, Señor. Bien, amados hermanos, tomemos nuestro asiento. Ya hemos dado lectura, hermanos, a la parte que corresponde a la lectura bíblica. Ahora quiero leer la parte bien importante que es el objetivo, hermano, de esta lección. El objetivo dice advertir sobre el peligro de caer en el engaño de personas que se dedican a torcer la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Advertir. Es una advertencia, hermano, que debemos de tomar cada uno de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Advertir sobre el peligro de caer en el engaño de personas que dedican a torcer la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Advertir a la iglesia. Y primeramente, hermano, como decía el apóstol Pablo, al apóstol Pablo a su hijo Timoteo, ten cuidado, le dijo, de ti mismo y de la doctrina, ¿verdad, hermanos? Eso es en lo personal para los dispensadores de la palabra. Y luego ver por el rebaño, hermano, ¿verdad? Apercibirse, hermano, conocerse a sí mismo. Saber, hermano, la disposición que tenemos en el servicio a la obra del Señor. Porque hay quienes tal vez no llegaron a conocerse ni a sí mismos, mucho menos conocieron el Evangelio, hermano. Porque a la larga se desviaron, ya sean pastores, ya sean ministros, pero un día no fueron más lejos, ¿verdad, hermanos? Quizás grandes fundadores de esta grey, hermanos. Mire, yacen quizás extraviados, durmieron, hermanos, pero se torcieron a la derecha o a la izquierda por intereses, ¿verdad? Y de eso debemos nosotros de ser muy cuidadosos, hermanos. En primer lugar, nosotros. Ahora el verso que estamos viendo en Pedro, hermanos, es la lectura bíblica que nosotros tenemos. Es la que nos va a ilustrar. Hubo también, dice el apóstol Pedro, falsos profetas. Hagamos una pausa ahí, hermano, en los falsos profetas. Pedro se daba de cuenta, hermanos, había leído los historiales de los profetas mayores, como lo fue Elías, en los tiempos, hermanos, de Isaías. Muchos falsos profetas se levantaron en medio de aquella gran nación de Israel. Aunque ya estaban advertidos desde el tiempo de la ley de Moisés, Dios habló y le dice: y en medio de vosotros, cuando alguien se levantare y dijere, vamos en pos de dioses ajenos y sirvámosle, no prestes oído, le dijo el Señor a su pueblo. Mire, hermano, porque estos falsos profetas soñaban, porque Dios así se manifestaba en el antiguo tiempo, a través de visiones, de revelaciones y a través de sueños. Y aquellos que eran falsos, que andaban fuera del temor de Dios, que no obedecían a sus mandamientos, decían: yo soñé que iba detrás de un Dios y este me guiaba. Y eso se lo contaba a su compañero y le decía: vamos en pos del Dios que yo he soñado. Y así se volvieron en pos de dioses ajenos. Hermanos, Pedro advierte a la iglesia, porque este mensaje es de carácter a la iglesia. Pedro se está dirigiendo a la iglesia en Jerusalén. Y el mensaje dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Miren, hermano, falsos maestros y falsos profetas. Santiago hace una advertencia, hermano, a todos en general. Varones, dispensadores, no nos hagamos, dijo el apóstol, maestros muchos, sabiendo que mayor condenación tendremos, dijo, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque hay que andar con mucho cuidado, en el temor al Señor. Mire, una buena conducta, una buena relación entre Dios y, ¿verdad?, y nosotros.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. ¿Sería así, hermanos? ¿Se habrá equivocado el apóstol Pedro a dar esta profecía? No, hermano, al igual que el apóstol Pablo. Él dijo, yo sé, dijo, que después de mi partida, dijo, entrarán en medio de vosotros lobos, dijo. ¿Qué rapaz, hermano? Mira, hermano, rapaz. Le dan el pastorado y se aprovechó de una jovencita que andaba distraída, ¿verdad, hermano? Ahí comenzó, ¿verdad?, a distorsionar la iglesia, a sembrar males, malestares. Por ello, hermano, eso es de conducta, una conducta regida en el temor al Señor. Vivir en el ayuno y vivir en la oración vale la pena para los servidores de Dios, hermanos. Sin menester que le diga, hermano, haga ayuno, usted lo va a hacer. Aún en mediadas de la semana, usted se presenta a Dios, ¿verdad?, con un corazón contrito y humillado para ser ejemplar, luminares en medio de un mundo, como también delante de lo que nos rodean. Dice la palabra, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que le rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Mire, hermano, ¿qué les espera a estos hombres? La destrucción. Más adelante vamos a ver en Apocalipsis qué les va a pasar a estos hombres, ¿verdad, hermano? ¿Cuál será el final? Porque hoy se paran, hermanos, ser grandes líderes mundiales, hombres de alto, hermano, podemos decir humanamente altos quilates. El reverendo dice, ¿verdad? Fulano de tal, dice, ¿verdad? Es abogado y es notario. Tiene acá, y lo ensalzan, ¿verdad, hermano? Sí sabe, dice, ¿verdad? Por ahí decía un hermano una vez, ay, es que a mí me gusta la Elín, decía, ¿verdad? Porque allí de un versículo sacan todo el tema, decía. Mira, hermano, ¿verdad? Qué equivocación, ¿verdad? Pero bien, nosotros despertemos en esta mañana, carísimos hermanos. Dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuántos se fueron de la iglesia de Dios, hermanos? De allá del primer siglo, hicieron sus grupos, ¿verdad? Se apartaron de la verdad. ¿Por qué, hermanos? Por intereses, ¿verdad?, económicos. Pero la palabra dice que el siervo del Señor no debe de ser amante de torpes, ¿qué, hermanos? Ganancias. Debe de ser conforme, como pedirle en oración al Señor, como lo hizo aquel varón del ayer. No te pido que me des pobreza ni riqueza, sino que me mantengas de ¿qué, hermanos? Del pan de cada día, ¿verdad, hermanos? No te pido pobreza ni riquezas. Si pedimos riquezas, estamos mal, ¿verdad? Si pedimos pobreza, estamos mal. Entonces pidámosle al Señor que nos dé el sustento diario, ¿verdad? Para ir pasando como las avecitas, ¿verdad? Que ellas no trabajan, ellas no se preocupan tanto, pero hay un Dios poderoso que las sustenta. Mira, hermano, Él viste la naturaleza, ¿verdad?, de todos aquellos frutos que las avecitas necesitan. ¿Verdad que sí, hermanos? Allá hay en los árboles unas frutitas así, mire, un capulín, ¿verdad? Así le llaman, capulín, ¿verdad? Un matasano, ¿verdad? Y ahí están los pajarillos, ¿verdad? Hay un sensontle que le llaman dichoso fui, ¿verdad? Y todas las mañanas ahí comiendo una guayaba, dice, dichoso fui, dice. Dichoso fui, dice el pajarito en su canto. Mira, hermano, el pajarito canta, que es dichoso, ¿verdad? Y nosotros para venirnos para el culto no nos sentimos dichosos. No debe ser así, ¿verdad? Sí, afligido porque va a agarrar el agua. Mira, hermano, el pajarito que comió, se fue feliz y todo el día pasó cantando, ¿verdad? Mire, y eso lo hace él por instinto natural. Cuanto más nosotros que tenemos un razonamiento, ¿verdad, hermanos? Entonces nosotros no nos podemos engañar. Muchos seguirán sus disoluciones
y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, dice. Mire, hermano. Y este era sabático, dice. Pero ¿y dónde está? Dice, ¿verdad, hermano? Mire, está con los mormones, ¿verdad? Porque le dieron un buen puestecito, ¿verdad? Le ofrecieron que le iban a dar un carro, ¿verdad? Allá está, hermano. Sabroso, dice la palabra, es al hombre comer el pan de mentira, pero después, dice, su boca, dice, será llena de cascajo, y eso va a ser en el día del Señor, cuando el hombre rechine su dentadura y diga, me equivoqué, ¿verdad?, de camino. Es tarde, hermanos, ¿verdad? Es ahora cuando nosotros debemos de afirmar nuestros pies, como dijo, compra la verdad y no la vendas. Mire, compremos esta verdad con un precio de regalo, como dijo Jesús, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis sedientos a las aguas, venid, comprad, ¿qué, hermano? Sin dinero y sin precio alguno. Por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por avaricia, dice. El siervo del Señor, dice, no puede, hermano, disfrazarse que es piadoso y llevar avaricia en su corazón. Porque Dios pesa los corazones, hermanos, ¿verdad? Está afanado ahí viendo el rédito de la cuenta, ¿verdad? Y hasta el último centavito lo va guardando, ¿verdad? ¿Acaso sabe que va a disfrutar de todo ese ahorro, hermanos? Inviértalo en la obra del Señor. Siembre para el Señor, sembremos para nuestro Dios cuando así Dios nos bendiga, hermanos. Porque ese ahorro va al banco del Señor, pero que va al Banco Central de Reserva, hermanos. Va al Banco Central o el Banco Agrícola, ¿verdad? Por ahí hay unos que les gusta estafar las firmas, ¿verdad? Mire, hermano, ¿verdad? Y a la larga se queda llorando. Yo estaba seguro que tenía mi cuenta y esa cuenta se fugó, hermanos. Pero cuando nosotros depositamos nuestra cuenta en el banco del Señor, allí gana buen rédito, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que el Señor nos va a pagar, hermano, con buena moneda? Sí, con el denario de la vida, que, hermanos, eterna. Mire. Y por avaricia, estos son los hombres, ¿verdad? Mire, hermano, el hablar de Dios, aún dentro de la amada iglesia, hace falta a veces sinceridad. ¿Por qué? Porque hay hombres que predican el evangelio por ser vistos de los demás. ¿Verdad, hermanos? Otros, ¿por qué, hermano? Por ganancia, ¿verdad? Pero los últimos, ¿verdad? Que Dios quiera seamos nosotros, lo hagamos por amor y por una buena voluntad. Es decir, hoy no voy a ir al culto porque no me dieron el viático. No, hermanos. Nosotros debemos de ser servidores conformes. Si solo el pasajito tenemos, gracias a Dios, con eso nos vamos. Orémosle al Señor. Dios sabe de lo que nosotros necesitamos. Día se va a llegar, ¿verdad? Que haya una hija, un hijo que está en el extranjero le va a decir, papi, aquí le mando estos $200, gasten lo que usted le guste hacer. Ya viene la bendición de Dios, viene en la voluntad de Dios. Qué bonito es así, hermanos. Cuando no ocultamos avaricia, cuando no ocultamos nada que a Dios le desagrade, hermanos. Mire, y por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Allá en los grupos pseudo cristianos, cuando llegan los días del pastor, ¿verdad? Porque ahí celebran todo, hasta el día del gato, ¿verdad? El día del pastor, el día de la madre, el día del padre, el día del aniversario de la congregación. Todos están celebrando el día de los amigos, ¿verdad? Sí, el día del haber, ¿verdad? Todo eso lo están celebrando. Y cuando llega el día del pastor dicen, ya el pastor necesita 2 trajes, dice, ¿verdad? Miren el carro que anda, ya no tiene llantas, dice. ¿Verdad? Así les dice, hermano, ¿verdad?
Y la canasta básica ya está bien vacía, dice el pastor. Necesita. Miren, los años que yo he tenido, hermano, de conocer el Evangelio, he oído de voces aquí, ¿verdad? Cuando un pastor decía, ay, decía, si es que ser pastor es lo más lindo, decía. ¿Por qué? Decía, porque mire, uno está como el pajarillo, solo abriendo el piquito, decía. Y allí, decía, le están echando a uno, decía. Imagínense, hermanos. Es un salario. Pablo no dijo eso, ¿verdad? Yo trabajo con mis manos, dijo, ¿verdad? Y mire, dijo, ¿verdad? Él cumplía con su ministerio cuando el ángel de Dios le revelaba y le decía, Pablo le decía en un sueño, ve, le decía, a Macedonia, porque ya hay gente que te necesita, en una revelación. Y Pablo oía la voz de Dios, este es el Hijo de Dios que me llama. Y dejaba su tiendita que estaba construyendo y se iba a predicar, hermanos. ¿Qué de estos asalariados? ¿Qué de estos que llevan nombres de reverendos? ¿Cómo estarán en ese día? ¿Verdad, hermano? Y todo dice que lo hacen en el nombre de Jesús, ¿verdad? Miren, se amparan estos falsos maestros y estos falsos profetas. En los tiempos de Elías hubieron 450 falsos profetas de Baal y 450 falsos profetas de Acera. ¿Verdad, hermano? Y dice la palabra de Dios que Elías se llenó de celo al ver que los altares que estaban en aquellos lugares, ¿verdad?, donde se iba a invocar el nombre de Dios, a quemar el incienso y también a sacrificar la víctima, los habían derribado y ahí habían levantado altares para Baal. Y Elías, siendo profeta de Dios, dice que sintió un profundo celo y se fue triste, se deprimió como hombre humano, y al igual que nosotros. Le dio una profunda tristeza y se fue a meterse debajo de un enebro, dice, debajo de un árbol. Y ahí se quedó profundamente dormido, ¿verdad? A ver cuánto tiempo. Hasta que llega el ángel y le dice, Elías, ¿qué tienes? ¿Qué apellido era Elías, hermano? Tisbita, ¿verdad, hermano? Elías Tisbita. Él es el único que hallamos por ahí con apellido, ¿verdad? Elías Tisbita. ¿Qué haces aquí? Le dijo. He sentido un profundo celo de parte de mi Dios. No le dice más el ángel, y cuando ve, dice que a su cabecera tenía una torta, ¿verdad, hermanos? Y una vasija de agua. Y él comió, dice, y se repuso de su fuerza, ¿verdad? Porque uno triste ya ni hambre le da, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Cuántas veces se han sentido tristes, hermanos? ¿Alguna vez se han sentido tristes por la obra del Señor? ¿A dónde nos vamos a reunir, verdad? ¿A dónde nos vamos a quedar? Mira, hermano, yo me recuerdo que allá donde estuve pastoreando, andábamos de casa en casa. Y cuando le toca el pastorado a uno, le dice, hermano, ya solo un mes nos dan de plazo para que nos vayamos. ¿Y dónde me voy a llevar esta iglesia? Dice uno, ¿verdad? ¿Dónde? Y uno ya anda ahí viendo quién tiene una casita sola, ¿verdad? Para alquilar, hermano. Y en ese momento uno, humanamente, ¿verdad?, se decepciona y dice, Dios mío, ¿por qué me llamaste a este pastorado, verdad? Y a veces no alcanza, no hay finanza para pagar, hermano. Y mire, hermano, y la iglesia dice, ay, hermano, si es que necesitamos un local grande para los niños y para los jóvenes. Y al pastor, ¿verdad, hermano? ¿Su quejas con quién, hermano? Solo con el Eterno, ¿verdad? Tú vas a proveer, Señor. Y comienza uno, ¿qué, hermano? A orar en la noche, todos en la casa dormiditos, pero usted suplicándole al Señor, vea, que puede encontrar un lugar. Así se sintió Elías, hermano. Cuando vio que allá decía, y profeta de Jehová decía, solo yo he quedado, más adelantito en la lectura, ¿verdad? Profeta de Jehová, solo yo he quedado. Y todos estos son adoradores de ídolos. ¿Cómo hago? Decía, ¿verdad? ¿Cómo hago? Pero Dios le da la revelación y le dice acá, júntame todo este pueblo en el monte Carmelo, le dice. Y allí decidiremos y ellos conocerán quién es Jehová, quién es Dios, o si Baal es Dios, o Jehová nuestro Dios es el Dios de este pueblo. Y así fue, hermanos.
lo citó un día. Y ya estuvieron los profetas de Baal y los profetas de Acera. Y les tocó por turno primero a los profetas de Baal entregar el sacrificio. Y estuvieron hasta la tarde, dice la palabra de Dios. Allá estuvieron diciendo: Baal, respóndenos. ¿Se ha fijado cómo oran esos hermanos sectaristas? Grandes gritos, ¿verdad? Mira, hermano, ¿verdad? Mira, hermano, el falso profeta, allí reposa un espíritu poderoso e engañoso. Ese es el término. Es poderoso en el error. Mira, hermano, allá a estos profetas ese día no les respondió, hermano, pero esos falsos profetas alguna vez hicieron milagros. ¿Por qué? Porque hasta la reina Jezabel y el rey Acab habían creído en ellos, ¿verdad? Los engañó fácilmente y se fue a los principales. Y luego que se fue a los principales, llegó hasta el pueblo de la idolatría. Ahora bien, hermanos, en este tiempo, hermanos, que vivimos, ¿no creen ustedes que hay falsos profetas? Hay a millares, hermanos, y allá eran 900. Aquí son millares de millares los falsos profetas que hay. Si usted sale aquí a la cuadra, a los pueblos, allá ve una casita de oración que dice, ¿verdad?, la iglesia de Dios, dice, de la gran tribulación. Y no hay tribulación. Todos equivocados, ¿verdad que así dicen? Así pasé una vez. Decía, casa de oración de la gran tribulación. Cielo nuevo, decía otra, ¿eh? Y un amigo me decía, de estos sectaristas, ¿y por qué le pusieron, le digo, iglesia de Dios de la gran tribulación? Es que mire, me decía, cuando llega el 24 y el 31 de diciembre, todos se van a tomar, me decía. Solo el pastor se queda orando ahí a las 12 de la noche. Ciegos, ¿verdad, hermano? ¿Quién les ha enseñado a adorar a Dios en ese día, para comenzar? Mira, hermano, falsos maestros, dice la palabra, y a veces se ve que como que fueran bien intencionados, se ven humildes, pero no es así, hermano, porque el que es humilde, de verdad, es humilde de corazón, sabe aceptar la palabra de Dios. Conocer a Dios es conocerlo a través de Jesucristo y a través de sus mandamientos, porque su palabra así dice. Jesús dijo, si me amáis, dijo, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. El que tiene mis mandamientos, este es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre y yo me manifestaré a él. San Juan 14:15 y San Juan 15:10 que hemos relatado. Mira, hermano, allí está la esperanza. Pero háblele a usted a un sectarista de esto, a un pastor de esto, a un líder de esto, de los mandamientos. No, dice, estos sabáticos están bajo maldición, ¿verdad? Y nos ha tocado dialogar, hermano. Cuando yo iniciaba mis primeros 3, 4, 5 años, yo era guerrero, hermanos. Y me gustaba guerrear y mire, asfixiar a esos hombres, ¿verdad? Mire, asfixiarlos, dejarlos sin salida, ¿verdad? Como cuando uno le soca la corbata y ya no hay que hacer, ¿verdad? Mire, finalmente lo que recurren es al enojo, ¿verdad? Me recuerdo que una vez estuvimos dialogando con un varón que decían que era ingeniero civil. Y ahí lo asfixiamos y como nos vio humildes, ¿verdad? Y que viajábamos del campo, con ustedes quiero platicar, dijo. Después voy a hablar con el pastor, dijo. Mira, hermano, nosotros podemos ser tan sencillos y humildes, pero tenemos que tener, ¿verdad?, el conocimiento de Dios, la capacidad de defender nuestro evangelio, la enseñanza que nuestro Padre nos ha dejado, ¿verdad? Tener ese coraje, ese carácter, hermanos, ¿verdad? Como lo hicieron los del ayer. Pablo se paraba delante de los religiosos, ¿verdad? Y defendía a capa y espada el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo defendía, hermano. ¿Por qué? Porque esa es la esperanza de nosotros. Aquellos que no se paren bien, hermano, no van a poder defender el evangelio. Mire, ministros han caído, ¿verdad? Y les han dicho, deje allí, si allí no ganan nada,
Usted es dedicado, pero ¿cuánto le dan? Pero si usted se va para la congregación de nosotros, allá le damos esto, le damos esto, le damos esto y le damos todo, ¿verdad, hermano? Y hasta ancianos. Yo evangelizaba una hermana anciana, ¿verdad? Yo no sabía que era convertida. Y sabe qué, hermano, cuando comencé a evangelizarla, me recibió el consejo. Me gustaría llegar a su iglesia, me dijo. Es una iglesia bonita. Pero ¿sabe qué? Me dijo. Nosotros, todo el grupo de ancianas, me dijo, todas las ancianas que ya no tenemos capacidad para trabajar, mensualmente tenemos, me dijo, un aporte, me dijo. Una cuota mensual, me dijo. No tengo problemas por calzo, por vestuario, por comida, por alimento, nada, me dijo. Me olvido de todo eso. No me voy de esta iglesia. Fíjese. Sí, hermano. Pero ¿qué de la enseñanza, verdad? A eso nos vamos. Ahora usted abra el oído. Puede llegar una oferta a usted de esas, un día de estos. Pero como decíamos antes, compre la verdad y no la venda, porque usted puede ir allá, puede tener comida, calcio y todo. Pero la salvación no la va a tener. Porque si no la va a tener aquel que es falso, que está guiando, mucho menos la va a obtener usted. Y de eso debemos de cuidarnos. Hermanos, he puesto un poco. Tenemos el verso de memoria, quiero que lo narremos, lo digamos. El verso de memoria, hermanos. Paz, amada ¿Paz, iglesia. hermanita? Voy a decir el texto de memoria. Sí. Casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay difíciles de entender, los cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, y como también las otras escrituras para su propia perdición. Segunda de Pedro 3:16. Segunda de Pedro. Paz, hermano. Amada iglesia, Dios paz a todos Paz, vosotros. hermana. El texto de memoria, la letra dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales algunas son difíciles de entender, Sí. los cuales los indoctos y los inconstantes las tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Segunda de Pedro 3:16. Paz. Paz. Paz, hermanos. Paz, hermana. Voy a tratar de decirlo. Casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Segunda de Pedro 3, versículo 16. Paz, hermanos. Paz, hermano. Paz, amados hermanos. Paz, El hermano. verso de memoria dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Según segunda de Pedro 3:16. Paz, hermanos. Paz, hermana. Pues, hermanos, el versículo de memoria dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ella estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Segunda de Pedro 3:16. Paz. Paz, hermano. Paz, hermanos, el Paz, verso hermana. de memoria dice así: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, así como también las otras escrituras, para su propia perdición. Segunda de Pedro 3:16. Paz. Paz, hermana. Paz, hermanos. Paz, El hermana. verso de memoria dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas,
entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Segunda de Pedro 3:16. Pasen. Paz, amado pueblo. Paz, hermana. A ver si no me quedo. Casi en todas las epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, de las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, así también como las otras escrituras para su propia perdición. Segunda de Pedro 3:16. Paz. Paz, hermano. Paz, amada iglesia. Paz, hermana. Dice el verso de memoria en la carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Casi en todas las epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, como las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Nuestros hermanos, ¿verdad? Los que están bien dormidos, pásenles ahí. No lo dicen, ¿verdad, hermano? Aquí, hermano. Pasan bien Pues, ocupados. hermanos, el versículo Pasan, de memoria dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Segunda de Pedro 3:16. Paz. Paz, hermano. Bien, el apóstol Pedro dice, ¿verdad? Casi en todas sus epístolas o en todas sus cartas, hablando en ellas de cosas, entre las cuales hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. El apóstol Pablo, hermano, podemos decir, era un varón muy elocuente, ¿verdad? Podríamos decir, a sus tiempos podía ser un catedrático, equivalente a un catedrático, ¿verdad? Un hombre docto, podríamos decir un erudito, hermanos, ¿verdad? No era cualquier el apóstol Pablo, hermano. Por eso dijo Dios, apartarme a Saulo y a Bernabé, para la obra a la cual os he llamado. El Espíritu Santo habló. Tenía cátedra el apóstol. No era como Pedro, no era como los demás. Él tenía mucha preparación académica de sus tiempos. Hermanos, era un erudito. Y cuando aclaraba algunas cosas por medio de carta, para otros hermanos les era difícil entenderlas. Como no digamos para este tiempo, alguien que no tiene eso de ser guiado por el Espíritu de Dios fácil se equivoca, hermanos. ¿Cómo se han equivocado estas personas? Mire, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Cuando Pablo llega a los atenienses, ¿verdad? Y habla con aquellos areópagos, aquellos hombres filósofos de los estoicos, dice que le dijeron, ya te oiremos otra vez, le dijeron, ¿verdad? Porque no entendieron que, hermano, nada, ¿verdad? Y solo se atrevieron a decir, este es predicador de nuevos dioses, dijeron, y hasta allí. Pero el mensaje no lo entendieron, aunque él les aclaró, hermano. Ahora bien, hermanos, este es lo que dice la palabra. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay difíciles de entender. ¿Cuáles son las cosas difíciles que ha leído usted en las cartas de Pablo que no ha podido entender? Yo digo que nosotros las hemos entendido, ¿verdad, hermano? Entendimos cuando él habla de la resurrección de los muertos, ¿verdad? Y de la resurrección de los salvos, ¿verdad?
Cuando da la instrucción para la cena del Señor, ¿verdad, hermanos? Ahí dice, yo recibí del Señor, dice, ¿verdad? ¿Verdad? Eso, hermanos, yo recibí del Señor. ¿De quién recibió el mensaje el Pablo? Del Señor. Por eso que él entendió que la cena del Señor se da una vez, ¿qué, hermano? Una vez por año. Pero los indoctos, ¿qué dicen, hermano? Ah, no, dice, si ahí la Escritura dice, ¿cuántas veces? Todas las veces, dice. Todas las veces que esto hicieres. Entonces dice que todas las veces, todos los días. O todos los meses. ¿Verdad, hermano? Cuando el pastor diga, hoy vamos a hacer la cena del Señor. Antojadamente, ¿verdad? Pero el término veces que dice en el orden escritural, hermanos. Una vez por año, ¿verdad? ¿Cómo se inventan también esa enseñanza del rapto, verdad? Esos son los falsos maestros, ¿verdad? Y le dice que se van 7 años a estar allá en el cielo, y mientras se cumplen esos 7 años el castigo está en la tierra, ellos desde allá van a estar viendo, ¿verdad?, el castigo de los malos. Eso no es así, hermano, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, hermanos, y con tus ojos verás la recompensa de qué, hermanos, de los impíos, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y a tu Dios a mi Dios por tu habitación. Hermanos, ¿qué equivocaciones tienen estos maestros? Entonces Dios quiera que nosotros nunca nos vayamos a equivocar, que cada día nuestro deseo sea escudriñar las Escrituras, como dice San Juan 5:39, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. San Juan 7:38, el que cree como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuáles son esos ríos, hermano? Es la declaración de la palabra, que usted entiende la cena del Señor, usted entiende la segunda venida de Cristo, usted entiende la enseñanza de nuestro Padre, ¿verdad? Y tiene base bíblica, cómo comprobar a la luz de la palabra del Señor, que ahí está hablando la verdad, y no hablar nada fuera de Dios. Ese es ser un maestro, como lo enseña la palabra del Señor. Mire, en la iglesia primera dice que habían maestros, habían profetas, habían buenos evangelistas, y eso es bueno, hermanos, evangelizar. ¿Cuántas veces ha evangelizado usted, ha salido con los hermanos a evangelizar? ¿Verdad que ahí se encuentra uno con diferentes personas que tienen diferentes creencias, diferentes dogmas, hermanos? Y ahí es donde uno tiene que estar bien preparado para presentar defensa ante el evangelio y pararse firme en lo que uno ha conocido, ¿verdad? No vaya a creer, hay personas que se afilan bien, se preparan bien, pero para rechazar el consejo de Dios, ¿verdad? Mire, una vez yo evangelizaba a una persona, me dijo, no, hombre, si yo he sido sabático, me dijo. Ah, fue sabático, le digo, sí, me dijo. Ah, qué lástima, le dije yo, que no entendió el mensaje del Señor. Y ahí lo dejé, hermano, ¿verdad? Porque si desde que me dijo que era sabático, ¿por qué no entendió la enseñanza? ¿Por qué iba a pasar yo mi tiempo diciéndole una verdad que no pudo entender, que Dios no lo pudo convencer? ¿Verdad, hermanos? ¿Ah? Al necio no le vamos a responder, ¿verdad?, conforme a su necedad. Lo tenemos que dejar, hermano. Ahora la palabra dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Fijémonos, hermano, cuántos falsos maestros, cuántos falsos profetas. Isaías decía, hermanos, a la ley y al testimonio decía, que si no dijeran verdad, ¿es por qué, hermanos? No les ha amanecido, andan palpando, andan en tiniebla, hermanos. Así andan. Al mediodía, dijo el apóstol, palpan todavía, ¿verdad? Andan ciegos, no tienen la visión de la palabra de Dios, como no por jactancia, sino con humildad. Nosotros la tenemos, hermano. Gracias a Dios. Nos abrió, ¿verdad, hermanos? Cayeron esas escamas como le cayeron a Pablo de sus ojos, ¿verdad? Y hoy podemos ver la luz del santo, ¿qué, hermanos? Evangelio.
Mire qué maravilloso, ¿verdad? Así dijo aquel profeta fiel, profeta Isaías, quien vivió por ahí en el año 680 antes de Cristo. A la ley dijo y al testimonio, si no dijeren verdad es porque no les ha amanecido. El profeta, el rostro del anciano venerable, el profeta que habla verdad, este es cabeza, dijo. Más el que habla mentira, dijo, ¿este qué es, hermanos? Es cola, ese no va a aparecer, hermano, ¿verdad? Y aunque profetice y hable, ¿verdad? Y por ahí dice, no, es que el vaso me habló, dice, ¿verdad? El vaso, dicen, ¿verdad? No, hermanos. Ya el Señor ya habló, ¿por qué no crean el mensaje escrito, verdad? Si los hombres del ayer fueron inspirados de Dios, a ellos les costó la vida, hermanos. Ellos ofrendaron su vida y nos dejaron el legado de la palabra de nuestro Dios. Mire, hermano, veamos en Gálatas 1:7. Ya vamos a ir por ahí dando un tiempecito a nuestros hermanos. Gálatas 7. Gálatas 1:7. ¿Quién me lo quiere leer en voz alta? Sí, hermano. Dice así, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gracias, hermano. No que haya otro, dice, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es lo que han hecho, ¿verdad, hermanos? Ya en este tiempo la gente es pervertir el evangelio, hermano. ¿Verdad? Ahí andan, hermanos, se parecen, todos eufóricos, ¿verdad? Los hombres solo son euforia, ¿verdad? Una salamería. Pero eso no cuenta delante de Dios, hermano. Lo que cuenta es la rectitud de corazón y la limpieza, la verdad con la que se habla. Mire, estos hombres de Galacia, hermanos, dice, no que haya otro evangelio, porque el evangelio es uno solo, hermano, ¿verdad? Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Estos hermanos de Galacia, allí habían judíos que pertenecían a la iglesia, pero estaban con aquello diciendo, no, si ustedes tienen que ser circuncidados en el prepucio para ser pueblo de Dios, para ser iglesia de Dios, ustedes tienen que ser circuncidados. Y si no, no son hijos de Dios. ¿Y cuántos se han ido de la iglesia, hermano? ¿Cuántos se fueron ya a esos grupos? Yo le decía a un varón por allí, y usted ya se circuncidó, le digo, no, momento, hermano, al ratito, me decía, ¿verdad? Prueba que es mentira, hermanos, ¿verdad? ¿verdad? Ya se circuncidó, le digo yo. No, me dijo, al ratito, hermano, al ratito. No es así, hermanos. No podemos ocultar la verdad, ¿verdad? Con un dedo. Aquí fueron ministros, aquí fueron voceros de la palabra del Señor. Y cabalito lo que dice el apóstol, en medio de vosotros se levantarán falsos maestros, dice, ¿verdad? Y a nosotros los identificamos por la palabra del Señor. Ahora nosotros, ¿cómo identificaremos a esos falsos profetas en este tiempo, hermano? Dice la palabra, examinad, dice, los espíritus, dice, ¿verdad? Si son de Dios. ¿Y cómo vamos a examinar ese espíritu, hermano? Mira, hermano, la psicología enseña así, mira, que a una persona la podemos identificar fácilmente nosotros. La psicología dice, tengo un poquito de conocimiento de eso, no hago alarde de eso, pero sí, hermano, podemos identificarla si es de pueblo, si es de campo, si es de la ciudad. Sus gestos, sus rasgos, lo dicen de la persona, la clase de persona que es. Pero la profundidad del corazón, solo Dios la conoce. Lo profundo del alma, solo Dios lo conoce. Ahora nosotros, para examinar un espíritu, lo tenemos que examinar a la luz de la palabra del Señor, ¿verdad? Si dicen verdad, si nos hablan de los mandamientos, de los 10 mandamientos, ¿verdad? Como nosotros lo conocemos, es probable que sea un miembro de la iglesia de Dios. Puede ser de Santa Ana, ¿verdad? Hermanos, es ahí donde examinamos nosotros el espíritu de enseñanza, el espíritu que está hablando por medio de aquel hombre, de aquella persona, está vociferando, está hablando verdad, con apego a la verdad. Pero si ya le comienza a decir que el sábado ya pasó, que el ayuno no existe, que el diablo no existe,
Mira, hay quienes se han atrevido a decir que el diablo no existe. Mire, me dijo ese que era ingeniero, si el diablo no existe, me dijo. No, me dijo, el diablo es uno cuando hace malas obras. Eso no es así, ¿verdad, hermanos? Eso no, y contra ese poder es que nosotros peleamos. Ellos están bajo ese poder. Por eso dice, examinad, decía Juan, los espíritus, si son de Dios, examinadlos. Y si alguien viene con una enseñanza que no es esta, no le recibáis en casa, dice, ¿verdad? Esto no quiere decir que le va a cerrar la puerta a usted de su casa. Que no le va a recibir, ¿a dónde, hermano? En su corazón, decirle, ah, sí, así es. Gracias, hermano. Ah, sí, así es. No, hermano. Nosotros tenemos que presentar esa defensa y aclararle, hermano. Si es de Dios se puede convencer. Que se convenzan ellos, pero nunca nos vayan a convencer a nosotros, ¿verdad? Porque aquí estamos, hermanos, ¿verdad? Pero ¿quién conoce las intenciones del corazón, hermano? Solo Dios, hermano. Yo miraba hombres bien plantados, hermano, ¿verdad? Y a la larga, mire, allá se fueron con aquella que decía, pare de sufrir, véngase a la iglesia. Y allá corrieron esos ministros, hermanos. Mire, hace años, hermanos, por aquí tengo un pequeño dato, hubieron grandes movimientos de falsos profetas. Desde Norteamérica, hermanos, tenían la propuesta estos falsos llegar hasta Suramérica, y es probable que lo hicieron, porque aquí pasaron por todo Centroamérica, los países centroamericanos, llevando el mensaje que decían de sanidad divina, de liberación. Pasaron desde Norteamérica, empezaron por todo Centroamérica hasta llegar a Suramérica. ¿Y sabe quiénes fueron, hermanos? Un profeta que le decían Gille Ávila, tal vez aquellos que son más ancianos lo recuerden, ¿verdad? Gille Ávila, Jorge Rasquis, ¿se recuerda, hermano? ¿Quién se recuerda? ¿Quiénes estuvieron allí? Algunos que salieron, ¿verdad? Honestos, ¿verdad? Decir ya, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Sí, yo sé que ustedes estuvieron allí, algunos de ustedes de ahí salieron, y Dios los ha traído a la verdad, hermanos, ¿verdad? Muchos de ustedes allí estuvieron, y Dios los tiene en esta mañana, hermano, aquí. Y aquí es la iglesia de Dios. Creámoslo, aseguremos, hermano, acertemos en esto, que es la enseñanza verdadera. Si nosotros vivimos en obediencia, hermano, no hay por qué dudar. Y estos falsos, mire, El Salvador fue tierra fértil, hermanos, para estas religiones del falso profeta, de estos maestros, de estos grandes líderes. Gille Ávila, Jorge Rasquis, aquellos hombres que le llamaban los Rosacruces, los gnósticos cristianos, ¿verdad? Y ofreciendo, hermanos, mire, este Jorge Rasquis, este Gille Ávila, ¿sabe qué? Allá llenaba los estadios, ¿verdad? Desde que está aquí por el bulevar de los Próceres, ¿vea? Sí, allí, hermano, reunía todas las masas, ahí se unían, mire, como dicen, ¿verdad? Chinche dice, ¿verdad? Y talepates, dicen, ¿verdad? Es un refrán del salvadoreño. Borrachines, gente perdida, llegaba a recibir su milagro. Mire, allá les cambiaron la dentadura, si ya no les servía, ¿verdad? De un momento para otro quedaba ya con dentadura nueva. ¿Era verdad? Oiga, hermano. Fíjese, hermano, ¿verdad? Esos eran milagros como, hermano, mentirosos, ¿verdad? Porque para recibir un milagro, hermanos, hay que pararse como siervo de Dios. Hay que pasar la prueba. Bienaventurado, dijo el Señor, el varón que soporta la prueba. Bienaventurado. Bienaventurado aquel que recibe un milagro de Dios. Usted sabe que cuando Elías fue enviado, dice que no llegó a las demás viudas, sino llegó a una viuda pobre de Israel, porque allí se necesitaba un milagro. Y aquel pan y aquella harina no escaseó por los 3 años y medio. ¿Verdad que sí fue un milagro de Dios, hermano? Los milagros de Dios son perfectos, hermanos. Pero estos hombres hicieron esas sanidades. Pero aquellos que se habían recibido el milagro, a los días andaban más perdidos, más hundidos en la borrachera. Sus dientes es lo mismo, ¿verdad? Milagros mentirosos, hermanos, ¿verdad?
¿Cuántos milagros hicieron estos hombres? Muchos milagros de mentira. Veamos, hermano, unos últimos versículos que me voy a saltar de lo que es el tema de la doctrina para que usted vea el paradero y el final de este falso profeta. Vamos a Apocalipsis, capítulo 20, verso 10. Porque no le espera nada bueno, hermano, no se saldrá con la suya. Apocalipsis, capítulo 20, 10. Quien me lo encuentre, me lo puede leer en voz alta, hermanos. Quien tenga el deseo de leerlo. Apocalipsis 20, 10. Amén, hermano. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Gracias, hermanita. Oiga, hermano, lo que le espera. Todos los simpatizantes y todos los que son seguidores, hermanos, de estos falsos profetas, no les espera la gloria, hermano. Les espera un final desastroso. Y a alguien le parece bonito, ¿verdad? Ah, qué atractivo, dice esa enseñanza. Y a uno a veces lo invitan, ¿verdad, hermano? ¿Ya lo han invitado a usted, hermano? Una señora que era testiga me dice, vaya, hermano, al estadio. Va a estar bien bonita la reunión. Y me dio una tarjetita, ¿verdad? De preferencia para usted, para que sea de los primeros que entre, le voy a dar esta tarjeta. Yo no se la podía, ¿verdad? Rechazar, la agarré, pero yo ya sabía, hermano. Allí iban a haber masas de concentraciones, hermano. Y milagros, ¿verdad? Pero es allí la sabiduría, hermanos. Es allí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Porque pueden haber milagros de mentira. Y esos hombres tienen un espíritu poderoso, sobrenatural, de mentira y de error y de engaño. Los que ya hemos vivido unos dillitas en el Evangelio, llevamos esa experiencia, hermanos. Ellos hasta le pueden asegurar cuánto anda usted en esa cartera de dinero. ¿Sí, hermanos? Ellos le pueden decir a usted si este año usted va a viajar a un país lejano. Todo eso se lo dicen. ¿Sí, hermanos? Usted le puede decir qué clase de problemas anda llevando. Y usted puede decir, y en la iglesia no me dicen esto, ¿verdad? Alguien que está falto de sabiduría o está creciendo todavía, ha venido al evangelio, a la iglesia, puede decir, y allá no enseñan esto. Espíritu, dice, de adivinación hay en ellos, hermanos. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Que Satanás se disfraza como ángel, que hermano, de luz y obra bien. Mira, hermano, estaba trabajando yo ahí por la cima de San Bartolo hace varios años. Y todos los mediodías yo me iba, porque no me gusta estar en medio de gente en conversa, porque ahí se oyen palabras oeces y todo. Y me quedaba yo solo, y solo andaba un señor que dijo que era de la asamblea. Y me dice, si usted no le gusta estar ahí con ellos, no, le digo, aquí me recuesto un ratito, al mediodía, ¿va? Después del almuerzo. Y ahí me quedaba yo. Y el Señor, como vio que me aparté, él me llegaba, yo soy cristiano, me decía, mire esto y esto. Ah, qué bueno. Entonces comencé yo a hablarle de la palabra del Señor. Es bonito cuando uno se junta con un cristiano, me decía. Y ahí estuvimos durante unas 2 quincenas. Allá al final me dice, mire, yo voy a ir a una congregación allí, me dijo, porque me gusta entrar a las iglesias. Y a todas horas tenían reuniones. Ese es lo engañoso, ¿verdad? Porque se disfraza como que fuera verdad, como que hicieran todo lo bueno, a las 8, a las 9, a las 10, y todo el día no paran haciendo culto. 5, 6, 8, 10 es el grupo, pero los días domingos vaya. Gracias. Hermano, ahí estuve. Y un día me dice, hermano, vamos. No, le digo yo, aquí estoy bien. Andaba un Nuevo Testamento y yo me ponía a leerlo, a leer. Véngase, me dice. Mire, me dijo, mañana vamos a ir a almorzar ahí. Lo invito. Uno es prudente, hermano, y tuve que ir con él. Y a la par estaba la casita, la casa que la estaban construyendo.
en vez que nos vayamos, vamos a recostarlo un ratito ahí. Y me llegué y me recosté allá en el fondo, como aquí donde está el hermano. Ahí me recosté así, a leer el Nuevo Testamento. Y el varón que estaba citó a unas ancianas que habían, pidiéndoles la ofrenda para pagos de los gastos. Y dijo así: necesitamos tanto para pago de luz, necesitamos tanto para pago de agua, y solo tenemos para pago de agua. Necesitamos $20 para pago de luz. Y nadie se sacaba esos $20. Solo ancianitas, ¿verdad? Sacaban sus últimas coritas ahí, las iban poniendo. Ah, no, dijo el muchacho, no alcanza, dijo. Son cabalitos, $20. Aquí dijo, nadie los tiene, dijo. Mire, yo estaba hasta allá, hermano, ni siquiera estaba enfrente. Ese espíritu es de engaño. Allá estaba yo al fondo, yo solo. Pero aquí hay uno, dijo. Hay uno, dijo, que ese anda los $20, dijo. Se pueden imaginar que desde donde me observó, hermano. Hay uno, dijo, que ese sí anda $20. Y lo va a dar, dijo. Mire, hermano, y lo va a dar, dijo. Mire, lo va a dar, no ya va a ver. ¿Ah? Lo va a dar, dijo, ¿verdad? Allí el espíritu de error, hermano. El espíritu de engaño y de poder engañoso. Y yo desde allá yo me quedé pensando, ¿cómo este hombre supo? Si yo estoy lejísimo, ni estoy ni allí. Estaba separado allá solito. Y dijo así, para que pase, dijo, y los deposite, vengan, oremos, dijo, ¿verdad? Ya le va a tocar el corazón al Señor para que los dé, dijo. Mira, hermano, en lo que se quedaron, hermano, me fui por allá, hermano, ¿verdad? Ay, hermano, van a disculpar que lo estoy haciendo reír, pero da chiste, ¿verdad? Lo que hace el falso hermano, ¿verdad? Pero que tuvo espíritu de adivinación, lo tuvo, porque esas ancianitas no andaban $20. Yo era el único que andaba allí, $20. Mire, ya había gastado lo de mi almuerzo y 20 cabalitos, un billetillo de 20 me tenía en la cartera. ¿Cómo lo supo? El espíritu, ¿verdad?, de adivinación obró en este falso profeta. Mire, hermano, los tiempos que vivimos son tiempos finales. Jesucristo dijo, dio las señales para estos días y dijo así, los discípulos le dijeron, cuando los tomó aparte, si ustedes quieren verlo en Mateo 24, 10 al 11, yo solo lo voy a leer. Dice que los tomó aparte y dijo, ¿verdad? ¿Y qué señales habrán de tu venida? Y él les dijo, mirad, les dijo, que habrán terremotos, hambres, pestilencias, guerras, rumores de guerra. Y todo esto principios de dolores. Y se levantarán, dijo, muchos que, hermano, falsos profetas, y a muchos engañarán. Entonces cuidémonos, hermano, ¿verdad? Y si es posible, los escogidos. Quedan 6 minutos para que nuestros hermanos puedan dar un aporte a esta bonita escuela. Bien, solamente quiero dar alguna recomendación adicional, ¿verdad? Sí, hermano. Siempre ahí en lo que el apóstol Pablo recomienda, o el apóstol Pedro, quiero decir, en 2 de Timoteo 3, el verso número 17 y 18. Sí. En el verso número 16, que es el verso de memoria, ¿verdad? El apóstol habla de que hay hombres que son indoctos e inconstantes y que son precisamente los que tuercen las escrituras. En el verso 17 les dice el apóstol de esta manera: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Esta es una recomendación que debemos nosotros tomar muy en cuenta como pueblo de Dios. Quizás a usted y a mí no nos va a engañar un sectario, ya lo hemos dicho en otras oportunidades. A mí no me va a engañar uno de la Elim, por ejemplo, no me va a engañar el que es una asamblea de Dios, porque al contrario, en lugar de evangelizarme, yo lo voy a salir evangelizando a él, ¿o no es cierto? Pero ¿a dónde es que nosotros podemos ser engañados? Aquí dentro de la iglesia. Aquí es donde están los indoctos. ¿Y quiénes son los indoctos? Por aquí estaba yo, había hecho un apunte, dice que son aquellos que no tienen la sabiduría de Dios,
que no tienen la sabiduría de Dios, ¿verdad? Están vacíos de la sabiduría de Dios. ¿Quiénes son los inconstantes? Dice que los inconstantes son aquellos que no mantienen su esfuerzo, su ánimo por estar siempre creciendo en el conocimiento de quién, en el conocimiento de Dios. Por eso es que cuando uno ve a la iglesia un poco desinteresada por querer conocer más y más de la palabra de Dios, uno algo se preocupa, porque cualquiera que se pare al frente, sea obrero, diácono, ministro, y empieza a decir cosas que estén fuera de la escritura, ¿qué puede sucedernos? Podemos ser engañados. Por ejemplo, hoy debemos de tener mucho cuidado porque se le está dando mucha propaganda al mensaje oiga bien, la salvación no se pierde. Fíjese, la salvación no se pierde. Ese es un mensaje, hermanos, que hace poco se ha empezado a escuchar mucho dentro del seno de la iglesia. No, tal vez no acá en nuestro país, El Salvador, pero sí en otras partes, hermanos. La salvación no se pierde. ¿Y qué es lo que está dando apertura ese tipo de pensamiento, hermano? A que uno pueda vivir liberalmente, en pecado, en desobediencia, y que como la salvación no se pierde, no hay ningún problema. Entonces el apóstol está aconsejándonos aquí, ¿verdad? Ya perdí el texto. Dice, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos que no seáis arrastrados por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Y el verso 18 dice, antes bien crezcan, ¿en qué dice el apóstol? Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos del... Pero el mensaje es, crezcan, dice, en el conocimiento. Crezcan en el conocimiento, ¿verdad? Crezcamos en el conocimiento, no nos limitemos. Por ejemplo, ¿cuántos de los que andamos acá andamos nuestro manual doctrinal? Muchos no lo cargamos. ¿Por qué ya no lo cargamos? Porque, ¿y cuántos lo estudiamos en nuestra casa? No lo estudiamos. ¿Por qué no lo estudiamos? Porque como ya nos bautizamos, ¿verdad? Y creemos que ya no corremos peligro de ser engañados. Y no debemos de estar procurando siempre crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Así Gracias, es, hermano. Bien, hermanos, hemos oído la recomendación de nuestro hermano pastor, en las cuales pues nos hace hincapié, ¿verdad, hermano? Estar informado, como dijo el Señor Jesús, escudriñar las escrituras. Escudriñando, leyendo y viendo una vida con apego a esos principios, hermanos. Pregunta número 1, nuestra hermana, vamos a nombrarla, ¿verdad? A nuestra hermana Angélica me queda viendo, ¿verdad?